Esperemos que se vaya oyendo. Sí, se oye, genial. Gracias, Clara, porque estaba aquí hablando y no sabía si se oía o no se oía. Perfecto. Bueno, ya el tercer directo, madre mía, no me lo puedo creer. Gracias a todos por acompañarme en este trance, porque hay que ver un poco lo que hay detrás de preparar un directo. Bueno, se oye perfectamente, fenomenal. Sí, se oye también, se van uniendo, genial, porque así voy viendo caras conocidas, por lo menos el tenerlo un poquito más cerca me ayuda pues a poder leer los mensajes, que eso es genial. Bueno, vamos a esperar, vamos a intentar ser lo más puntuales posibles, pero vamos a ir comprobando, ¿vale? Vamos a ir viendo un poco el tiempo, quedan creo que 3, 4 minutos para empezar y así vamos viéndonos todos, posicionándonos un poco en el tema que vamos a hablar. Voy a intentar enlazar lo que hablamos la semana pasada, que era el directo sobre el deterioro cognitivo, y vamos a enlazarlo con la demencia y de ahí partiremos al tema de la enfermedad de Alzheimer. Vamos a ir esperando un poquito a los compañeros que se vayan incorporando. Mientras que se incorporan o no, sí me gustaría que si tenéis preguntas las vayáis haciendo. Yo intentaré apuntármelas, me he cogido un lápiz y un papel para ir cogiendo notas, ¿vale? E intentar ir respondiendo a lo que se vaya formulando. También os comento que hoy sí me he tenido que estructurar más, si cabe, la sesión, porque el otro día me quedé sorprendido me puse a hablar y estuve 1 hora, y inclusive me pasé de la hora, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar, son muchos conceptos, voy a ir un poco al grano y sobre todo donde me voy a quedar más es en qué podemos hacer como personas que a lo mejor somos cuidadores, familiares, que hablamos mucho de en qué consiste la enfermedad y se nos olvida el papel importante que tenemos los cuidadores en un momento dado. Entonces voy a intentar ir ajustando, pero volvemos un poco a lo mismo. Sí, claro, ayer me hicisteis muchas preguntas, pero no pasa nada. Podéis hacer todas las que queráis y más. Sobre todo porque yo creo que es la única manera de ajustarnos y aclarar conceptos. Preguntar. Yo es verdad que me lo he preparado, me lo he organizado la estructura, pero bueno, los papeles se pueden dejar a un lado y se puede hacer en función de lo que vosotros en cada momento vayáis demandando, que para eso son también un poco los directos, para que tengamos un poco una cara a quien podamos preguntar, a quien podamos hacer una pregunta, sobre todo las consultas que, bueno, lo iremos viendo, ¿no? Dentro de los síntomas que va a tener la enfermedad de Alzheimer, pues hay algunos que son más disruptivos y nos van a generar un poquito más de molestias a todos y sobre todo el no saber qué hacer. Bueno, no me quiero adelantar mucho más a lo que vamos a hablar. ¿Os parecen 50 segundos y arrancamos? ¿Os parece bien? Bueno, le voy ajustando todo, voy mirando la chuleta, que como os digo, he necesitado organizarme pues para no irme por los cerros de Úbeda e intentar tocar todos los palos. Bueno, vamos ahí uniéndonos. Vamos a ir viendo. Bueno, si os parece, mientras que se van incorporando los compañeros, voy a ir presentando un poco el tema. Lo primero, hola y bienvenidos a un nuevo directo, tercer directo, en el que este mes de septiembre estamos tocando sobre todo temas relacionados con memoria, deterioro cognitivo, demencia, Alzheimer, pero que ya os voy avanzando que para próximos meses vamos a ir hablando de otras temáticas que yo como psicólogo veo en mi día a día y que nos van a afectar a aquellas personas que trabajamos con personas mayores o que tenemos a alguien mayor o no tan mayor que tiene este tipo de alteración cognitiva a nuestro cargo, pero que también vamos a ir viendo de cómo nos podemos gestionar el tiempo, vamos a hablar sobre el estado emocional, ahora llegamos al cambio de estación, ese cambio de estación que en muchas ocasiones pues, nos genera ciertos quebraderos de cabeza, baja el estado de ánimo, es bajada de estado de ánimo, es depresión, es ansiedad, confundimos conceptos y esto será abordado en los próximos directos que veremos en el mes de octubre. Aprovecho también este momento inicial para agradecer vuestra asistencia, sobre todo la hora, son las 7 de la tarde, todos tenemos vida,
¿vale? Tenemos ocio, actividades extraescolares con niños, no niños, y sacar un ratito para poder escucharme, atender este directo, pues es de agradecer. Es de agradecer y desde aquí mis felicitaciones por estar ahí. Bueno, ayer fue el Día Mundial del Alzheimer. Veríamos en radio, prensa, a través de internet, veríamos cómo cada canal, cada emisora trató la enfermedad de Alzheimer para darle mayor visibilidad. Todos conocemos la enfermedad y eso ya es una suerte. Es una suerte el conocerla, porque muchas veces el no conocerla no nos hace tener herramientas para poder afrontar el día a día con ellos. Ha habido campañas publicitarias muy buenas, hay cortos bastante adecuados para explicar qué es la enfermedad. Muchas veces con un vídeo nos da una visión, una pincelada muy exacta de lo que es. Tenemos que dar las gracias también pues a los servicios públicos, asociaciones que están haciendo un esfuerzo encomiable pues, para dar ese apoyo a los familiares, a las unidades de memoria, a los hospitales, bueno, todos un poco que estamos trabajando en esta línea para poder atender y dar una calidad de vida a las personas que tienen este tipo de enfermedad y sobre todo ver en parte también ese apoyo a los cuidadores. Yo sí voy a hacer mucho hincapié en el papel fundamental que tienen los cuidadores. No nos podemos olvidar de los cuidadores. Tenemos que, yo como profesional, y es un poco algo que intento, es utilizar un lenguaje que nos entendáis, estar abiertos a pie de calle, pues para las circunstancias que puedan surgir en vuestro día a día, daros una solución. Varitas mágicas ya sé que no tenemos y eso es algo que no es fácil, nosotros lo podemos ver desde un punto de vista, el cuidador lo va a ver desde otro, pero al final todos estamos trabajando para lo mismo, que es para que esa persona tenga una calidad de vida. Y es algo que creo que si aunamos nuestros esfuerzos, si utilizamos ese concepto tan bonito que es la sinergia, podremos llegar a conseguir objetivos bastante interesantes. El primer objetivo sin duda es aclarar conceptos. Para mí es esencial tener tres conceptos muy claros. Vamos a ir entrando en materia si os parece. Si no se oye o cualquier cosa, me vais contando y lo vamos parando en el momento que creamos pertinente. Hablábamos el otro día de lo que es el deterioro cognitivo. Decíamos que es la alteración de las capacidades cognitivas respecto al estado previo de una persona. Eso que yo creo que quedó claro. Vimos que deterioro cognitivo no es igual a demencia. Eso también creo que quedó claro en el próximo día, el día anterior, ¿no? Hoy vamos a hacer lo mismo con alteración de la memoria es igual a Alzheimer, porque muchas veces ya empezamos a tener problemas de memoria y lo primero que nos cabe pensar es que ya tengo Alzheimer. Bueno, vamos a ir viendo si es Alzheimer, si no es Alzheimer o qué es, ¿vale? Pueden ser muchos los factores y es algo que tenemos que tener las ideas claras y sobre todo no sobrepreocuparnos en demasía porque muchas veces esa tensión, ese miedo nos va a llevar a un estado depresivo y esa depresión se puede confundir con una demencia. Bien, ¿no? Bueno, ¿qué es una demencia? Bueno, veíamos que tiene mucha relación con el deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo es una alteración de las capacidades cognitivas respecto a su estado previo, hasta ahí llega también el concepto de demencia. Lo que pasa que en este concepto se produce una alteración de la vida social de una manera significativa, laboral y en las actividades de la vida diaria. Esa persona va perdiendo autonomía en sus destrezas y habilidades que le va a ir haciendo cada vez más dependiente. Este concepto yo creo que lo podemos entender. Si lo tenéis alguna duda, yo voy parando, sobre todo porque me interesa que lo tengamos más o menos claro. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de demencia no estamos hablando de algo como una enfermedad, ¿vale? Quiero que me entendáis, ¿vale? Sino que es un término generalista, de que habla de muchas enfermedades que están englobadas en lo que llamamos demencia. Por poner un ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de los ejemplos y os voy a poner el ejemplo que les pongo yo a mis pacientes para que me puedan entender. Vamos a coger el concepto automóvil. Automóvil sería igual a demencia, es genérico. Dentro de los automóviles tenemos diferentes tipos. Los tenemos turismos, sedan. ¿Cuál más tenemos? Deportivos, familiares, monovolúmenes.
Es decir, hay muchos tipos y esos tipos es de lo que vamos a hablar, pero están dentro de la categoría de demencia y lo vamos a ir viendo. Bien, para que se produzca una demencia, otro de los rasgos característicos es que tiene que ser adquirido. Esa persona no tenía esa alteración cognitiva y de una manera, respecto a su estado previo, lo va a adquirir. Los síntomas o la sintomatología se tiene que presentar al menos durante 6 meses, como mínimo. ¿Por qué? Porque hay otras causas que pueden generar esa alteración de la capacidad cognitiva con una repercusión inclusive funcional, social y laboral, sin embargo no tiene esa duración de esos 6 meses. Por poneros un ejemplo, ¿cuál sería ese caso? Por ejemplo, un síndrome confusional. Es muy dado cuando una persona, imaginaros que ha tenido una intoxicación por monóxido de carbono, pues está como confuso, tiene problemas de memoria, de concentración, y eso nos podría hacer pensar que tiene una demencia. Sin embargo, según va pasando el tiempo, esa sintomatología va cediendo y vuelve a su estado previo. Entonces, no estaríamos hablando de una demencia como tal, porque la sintomatología, vuelvo a repetir, tiene que estar presente al menos durante 6 meses. La demencia no solamente afecta a la memoria. Hay muchos tipos de presentación de demencia que lo primero que se ve afectado es el lenguaje, la orientación, las alteraciones de la conducta. Y pensamos decir, no, como tiene alteración de la conducta, pues no es una demencia, porque como no tiene problemas de memoria, bueno, la memoria es uno de los síntomas, pero no el único ni la primera forma de presentación. En muchas demencias que iremos viendo, el primer síntoma puede ser un trastorno afectivo, una alteración de la conducta que decíamos antes, una apatía que vemos que se va produciendo, que no sabemos muy bien de qué va, y eso nos puede llevar a hacer diagnósticos diferenciales. Eso es una palabra clave que tenemos que ir viendo, el diagnóstico diferencial. Bueno, hasta aquí hemos definido lo que es deterioro cognitivo, lo que es la palabra genérica de demencia, y poco a poco vamos a ir introduciendo el tema de hoy, que es la enfermedad de Alzheimer. Bien, para que se dé una demencia tiene que haber un problema a nivel de nuestras células, nuestras neuronas, ¿vale? Y en esas conexiones, en esas sinapsis, ¿no? Para que todo este conflicto de alteraciones, tanto a nivel funcional, cognitivo, emocional, conductual, pues se vayan dando. Bien, ¿no? Bueno, vamos a ver, para mí es algo muy importante la clasificación de esas demencias. Y si cogemos libros, podemos verlo de muchos tipos. Hay clasificaciones que van en función de la edad. El otro día veíamos con el deterioro cognitivo que el deterioro cognitivo no es igual a edad avanzada. Veíamos ejemplos de personas que tienen edad avanzada y sin embargo no tienen un deterioro cognitivo. Pues con esto es lo mismo. Sí es verdad que la edad avanzada es un factor de riesgo. Un factor de riesgo no significa que se vaya a desarrollar, pero sí es algo que tenemos que tener en cuenta. Respecto a la clasificación de las demencias en función de la edad, pues se pueden dar de dos tipos. La demencia senil, que lo único que nos indica la palabra senil es que es mayor de 65 años. Y el otro tipo sería la demencia presenil, menor de 65 años. Ayer Clara me preguntaba si se podía calcular a qué años se podía dar la enfermedad de Alzheimer. Bueno, realmente los estudios nos demuestran que los síntomas iniciales de la enfermedad de Alzheimer se producen años antes pero como ocurre de una manera insidiosa, es decir, no somos conscientes de cuándo se va dando, tampoco podemos determinar a qué fecha podemos hablar de que esa persona pueda tener Alzheimer. Yo por la experiencia que he tenido, pues he visto personas jóvenes con Alzheimer, ¿no? Es algo sorprendente inicialmente porque incluso a nivel profesional está claro que según vamos cumpliendo años, los casos de demencia tipo Alzheimer son más frecuentes. Sin embargo, en edades tempranas, en el diagnóstico precoz, no suele ser lo habitual, o muchas veces lo achacamos a, bueno, pues está despistado, pero no buscamos ese diagnóstico y ese tratamiento posterior, ¿no? Entonces yo he visto personas desde los 50 años que han empezado con este tipo de sintomatología
Sí es verdad que el curso suele ser más rápido en personas que empiezan antes de los 65 años. Ya hablaremos de que el Alzheimer tiene una, por decirlo entre comillas, una prima hermana, una enfermedad muy similar, que es la demencia frontotemporal, que funciona habitualmente en personas jóvenes y que el curso varía tanto a modo de presentación como en el curso después que iremos viendo. Entonces hemos dicho que las demencias, si lo buscamos en función de la clasificación de la edad, serían senil y presenil. Otro tipo de clasificación sería en función de la estructura que está afectada. Estaríamos hablando de la demencia cortical, que afecta más a las capacidades superiores, que estarían pues, la memoria, la atención, pensamiento lógico, pensamiento abstracto, orientación, y aquellas que tienen un perfil más subcortical. Es decir, que esas capacidades cognitivas las tienen más o menos adecuadas, sin embargo tienen mayor afectación funcional, física, pero que a la larga les puede generar una demencia. Bien, hasta ahí también lo tendríamos claro. Vale, para no perderme voy a darle un poquito de vueltas a lo que estábamos hablando. Bueno, también puede ser a nivel el origen. Puede ser de origen vascular, es decir, nuestro riego sanguíneo, hemos tenido un hematoma subdural, puede hacer que podamos tener una demencia que llamamos vascular. La presentación se produce habitualmente, hay una fecha en la que ha sucedido algo y tenemos unos indicios de que algo ha pasado, ¿vale? La evolución de la demencia vascular suele fluctuar a lo largo del tiempo e inclusive del mismo día. Ese sería del origen vascular. Tendríamos el perfil degenerativo, en la que ya podríamos hablar de la enfermedad del Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, como todos sabemos, es una enfermedad neurodegenerativa. Bien, pero no es la única. Hay otras enfermedades neurodegenerativas, como pueda ser la de Corea de Huntington, aquella conocida como la de las vacas locas. También podemos ver que hay demencias asociadas a otras enfermedades neurodegenerativas, como pueda ser esclerosis múltiple, como pueda ser enfermedad de Parkinson. Otras de los tipos, ahora volveremos otra vez al Alzheimer, pero sí me interesa ver esa clasificación, ¿no? También podemos ver demencias que puedan estar catalogadas o si son reversibles o irreversibles. Muchos de vosotros seguramente que estaréis sorprendidos con este concepto. Jesús lo que nos quiere decir es que hay enfermedades que son tratables, que se pueden curar. Pues sí. Volvíamos un poco al directo de la semana anterior, ¿no? Veíamos que había causas, como podrían ser el tema de los iones, el tema de vitaminas que puedan estar comprometidas, el hecho de la toma de sustancias, los traumatismos craneoencefálicos. Si yo, por ejemplo, tengo la demencia alcohólica o si yo dejo de consumir, posiblemente esa sintomatología vaya a mejorar en función del el tiempo que haya estado consumiendo, claro está. Pero hay enfermedades, por ejemplo, tengo la vitamina B12 baja. Bueno, pues con un tratamiento farmacológico específico puedo mejorar, inclusive hasta un estado previo al anterior. Un caso súper curioso en este aspecto podría ser lo que llamamos la pseudodemencia. Pseudo es falsa. Demencia, pues que no es una demencia. El origen es una depresión. Hay personas que manifiestan, inclusive pasados los 6 meses, todos los criterios que podríamos asignarlos a una demencia, que podría parecer inclusive un Alzheimer. Sin embargo, cuando hablamos con la persona, el tipo de respuestas que nos pueda dar a lo largo de la entrevista, o inclusive la buena adhesión al tratamiento del antidepresivo, puede hacer que mejore ostensiblemente toda esa sintomatología de la que estábamos hablando. Por tanto, estamos hablando o definiendo de lo que es la demencia y hemos hablado de que la demencia tipo Alzheimer es una enfermedad que aparece de una manera insidiosa. Es decir, que no somos conscientes de cuándo aparece. Vamos notando que tiene pequeños despistes o que se ha desorientado. Pues fíjate qué cosa más curiosa le ha pasado, ¿no? Ha ido a por el pan y se ha perdido. Pero es algo que no le damos dando mucha importancia inicialmente, ¿no? Se va produciendo de una manera progresiva.
ya no son esos pequeños despistes, es que ahora ya le cuesta hablar, ha confundido el nombre de un familiar o el lazo con otro familiar, y eso ya nos va dando pequeñas pistas. Entonces estaríamos hablando de que el curso es progresivo. La velocidad a la que va no lo podemos determinar porque no lo sabemos. Hay muchos factores que pueden contribuir a ello y es algo que tenemos que tener presentes. Creo que no sé si lo he dicho, que estaba ahora pensando si lo había dicho. Cuando hablamos de las demencias vasculares, sabemos la causa vascular, hablábamos de las causas progresivas, que no se conoce la causa. Sin embargo, puede haber una que llamamos una demencia mixta, es decir, que se da el componente vascular más una degenerativa. Bien, hasta aquí tenéis alguna duda, pregunta, porque yo me enlazo y lo que quiero es que todos los conceptos puedan quedar lo más claro posible. Venga, seguimos. La causa, pues bueno, la causa como tal no se conoce. Sí se conocen que hay una serie de factores. Bueno, hay unas hipótesis de trabajo que pueden ser que hay, por ejemplo, mutaciones genéticas. ¿Habéis oído o no la palabra APOE4? Pues es una mutación genética que se puede dar. También se da una alteración por acumulación tóxica de diferentes proteínas. Está la proteína beta-amiloide o también conocida como la proteína tau. Hay una alteración de un neurotransmisor que es la acetilcoína, ¿no? Es una palabra que siempre se me enrevesa y la digo como puedo. Bien, todo eso lo tenemos como posibles causas. Realmente las causas es algo que es interesante conocer y que vamos a ir viendo a través de la exploración y el diagnóstico, pero lo que más nos va a interesar, bajo mi punto de vista, es el curso que pueda seguir esa enfermedad. Antes de empezar con el curso, vamos a ver el tema del diagnóstico. A ver, fue una ponencia que me encantó, que creo que explica mucho y quiero compartirlo con vosotros. Esta aportación la hizo Jesús Porta, que es neurólogo, es una eminencia, y él fue, con el ejemplo que nos puso a todos los asistentes, fue algo que me encantó, ¿no? El hacer un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer no es fácil. No hay unas pruebas diagnósticas que nos digan esto es lo que hay. Cuando este neurólogo nos comentaba la situación, era curiosa. Imaginaos una pizarra en la que él dibujó la punta de un iceberg. Los icebergs ya sabemos que son cascotes de hielo que sobresale la puntita y la masa, por decirlo del grosso, está debajo del mar. Cuando estamos haciendo un diagnóstico, nosotros diagnosticamos principalmente por las pruebas de neuroimagen, que ya iremos viendo, ya los comentaré en el diagnóstico, pero son unos síntomas y nosotros evaluamos en función de lo que vemos, de la sintomatología que está presentando esa persona. Según avanza la enfermedad, esos síntomas se pueden ir aumentando o pueden cambiar y el diagnóstico también puede cambiar. Muchas veces pensamos, pues me diagnosticó algo y luego resulta que no ha sido. Bueno, son cosas que se pueden ver y que se pueden dar. De hecho, los diagnósticos de Alzheimer no son 100%. Siempre se dice que puede ser un posible o un probable tipo de enfermedad tipo Alzheimer. Bien, eso es algo que quiero que quede claro. Muchas veces, por exigencias del guión, entre comillas, ya ahora lo comentaré con el tema del tratamiento farmacológico, tenemos que poner que es enfermedad tipo Alzheimer. ¿Por qué? Porque el tratamiento indicado para esa demencia es la de tipo Alzheimer. Y eso hay que indicarlo en los informes. Pero muchas veces no se ajusta a la realidad o a toda la realidad. Pero sí es un tipo de demencia. Bien, hasta aquí tenemos todos más o menos claro lo que estamos hablando. Me gustaría, pues eso, que quedaran los conceptos lo más claro posible. Bien, ¿no? Vamos a ir a la parte del diagnóstico. Hemos hablado de la aportación del neurólogo Jesús Porta, es decir, que los diagnósticos pueden cambiar en función del curso de la enfermedad, de la sintomatología que vaya presentando. El diagnóstico, como os decía, es complicado. Primero hay la persona que tiene que hacer este diagnóstico son neurólogos, son geriatras, los psicogerontólogos
o neuropsicólogos podemos hacer parte de ese diagnóstico, pero se tiene que consolidar con pruebas médicas que vamos a ir viendo. Lo primero, es necesario hacer una entrevista exhaustiva a la persona, en el que nos cuente, pues, cuanto más información podamos obtener de ella, mejor. Ver, por ejemplo, si tiene antecedentes familiares. Ver si ha habido en alguno de su familia que ha tenido despistes, aunque no sean tan claros como pueda ser el tema de un Alzheimer, ¿no? Hacer pruebas físicas, ver una analítica completa para ver si todas las causas tratables de la enfermedad las tenemos contempladas. Hacer un examen neuropsicológico que veíamos la semana anterior. Pues no solamente son pruebas de su rendimiento cognitivo, sino también afectivo, comportamental, valorar cómo están afectadas las actividades básicas de la vida diaria, no solamente las avanzadas, las instrumentales y también las básicas. Ver un poco cómo se relaciona esa persona, si ha habido algún cambio significativo a nivel funcional, a nivel social, a nivel laboral. Cuanto más información obtengamos, mucho mejor. Luego hay pruebas de neuroimagen, pues todos conocemos el TAC, la resonancia magnética, la tomografía computerizada. Hay algunas veces que nos hacen contraste, no, sin contraste. Bueno, hay diferentes pruebas que nos van a dar o van a hacer una aproximación a lo que podemos considerar. Luego yo, al principio de la sesión de hoy, os hablaba de un concepto que es el diagnóstico diferencial. Con los datos obtenidos tenemos que ver y hacer descartes. ¿Podría ser una demencia vascular? Bueno, ¿podría ser un síndrome confusional? ¿Podría ser una pseudodemencia? Podría ser, y vamos viendo y haciendo posibles descartes de lo que hay. Es verdad que en la literatura vamos a encontrar diferentes algoritmos, que es una palabra que ya oímos bastante, que nos van a ir llevando a una situación u otra. En el caso de que lleguemos a la conclusión de un posible o un probable enfermedad de Alzheimer, ya tenemos un diagnóstico. Ahora bien, tenemos que conocer cuáles son los síntomas de esa enfermedad. Si yo ahora os preguntara cuáles son los síntomas que conocéis sobre la enfermedad de Alzheimer, ¿qué me podréis decir? Os lanzo la pregunta, voy a esperar nada, 30 segundos y os contesto a esos posibles síntomas. Pero me gustaría que fuera un poquito más participativo. ¿Qué opináis? ¿Qué síntomas tiene la enfermedad de Alzheimer? ¿Algún voluntario? ¿Alguien por ahí que pueda decir algo? Bueno, pues yo los voy a agrupar en 4 bloques. El básico son las alteraciones cognitivas, de las cuales la mayoría os habéis posicionado, aunque no os hayáis pronunciado en ellas. Hay sintomatología del estado de ánimo, que también veremos. Hay sintomatología que nos afecta en las actividades de la vida diaria. Veremos, como decía antes, tema de actividades avanzadas, instrumentales y básicas. Y sobre todo las que más creo que nos pueden preocupar a muchos y que también van a ser las que nos van a marcar un poco qué tipo de recursos vamos a necesitar, son las alteraciones de la conducta. Con ello quiero decir que no todas las personas que tienen una demencia tipo Alzheimer tienen alteraciones de la conducta. Esto es algo que a mí me llegan con mucha frecuencia, me preguntan y te preguntan la certeza que tengo yo como profesional de si va a haber una alteración de la conducta. Pues no se sabe. El curso de la enfermedad es la que nos va a ir informando de si puede haberlas o no puede haberlas. También nos va a dar, esas alteraciones de la conducta nos van a dar una pista de si realmente es una enfermedad tipo Alzheimer o estamos hablando de otro tipo. Y por eso quiero que no olvidéis o que no dejéis de lado el dibujo que nos hacía el neurólogo Jesús Porta sobre el tema del iceberg, porque según vaya descendiendo el volumen de agua, vamos a ir viendo si realmente el diagnóstico que había hecho inicialmente es el acertado o quizás lo tengo que cambiar. Cuando lo tengo que cambiar, muchas veces al familiar nos pilla a contrapié
y vemos que, jo, es que yo creo que tenía Alzheimer. Bueno, pues es que ahora nos ha dicho otra cosa, ¿vale? Clara apunta que si una de las fases puede ser la agresividad. No es una fase, sino que no es porque se puede dar en cualquiera de las fases que ahora hablaré de ellas a grandes modos, sino que es un síntoma. La agresividad, tenemos, ahí me va a gustar esa pregunta, Clara, y creo que ayer la contestaba contigo, es que tenemos que diferenciar varios conceptos. Es lo mismo agitación que nerviosismo, que aburrimiento, que agresividad. Esa agresividad es verbal, es física, es producido de origen primario, es decir, le surge a él o a esa persona de una manera vinculada a su enfermedad, o es más bien porque no entiende la situación que tiene alrededor, o yo como cuidador o como ambiente es nocivo y por eso aparece la agresividad. Las cosas cuando hablamos de sintomatología es mucho más complejo de lo que a priori es. Bien, ya tenemos los 4 bloques. También por seguir un poquito el discurso y sobre todo porque os voy a recomendar hoy, lo pondré luego en la historia o en los días siguientes, os voy a recomendar un corto que me encanta, en la que explica de más o menos son unos 8 o 10 minutos, algo más quizás, habla de las 3 etapas a grandes bloques que podremos establecer sobre la enfermedad de Alzheimer. En la bibliografía vamos a encontrar diferentes escalas, diferentes ítems que nos van a llevar a una escala de 7, a una de 3. Bueno, yo voy a intentar hacerlo algo más de estar por casa para que lo entendamos todos y sobre todo grandes bloques que se van a ajustar mucho al corto que luego os voy a recomendar. Si no lo entendemos bien o queréis hacerme una pregunta más exhaustiva, más técnica, yo no tengo ningún problema en hablar de temas más técnicos, sin ningún problema. Bueno, los 3 grandes fases que puede pasar una persona que tiene Alzheimer serían la primera, en la que una persona pues aparentemente ha llevado una vida normal, empieza a tener pequeños lapsus de memoria, lapsus de lenguaje, vemos que hay veces que se queda como congelado pensando en una palabra o le vemos más retraído. Eso nos puede dar a que está como deprimido, está como que está apático, ¿no? Bueno, pues son pequeños síntomas que van apareciendo, que nos van dando una pista que si los cogemos de manera aislada pues no nos dicen nada o podemos hacer un diagnóstico diferencial diferente o podemos sospechar de algo que no está muy ligado, no está muy claro y sin embargo cuando vamos esperando o vamos viendo en el tiempo, vamos viendo que se va haciendo cada vez más evidente. La primera fase, por decirlo de alguna manera, podría durar de unos 3 años más o menos. A ver, esto es algo muy avanzado porque puede ser que sea más rápido o que sea más lento. En función también, esto lo hablábamos antes, de la edad de la persona. Hay una segunda etapa en la que suele ser la más duradera, en la que empiezan a tener esos pequeños despistes, ellos son conscientes de lo que ello les genera y van a aparecer conductas pues, que no son agradables. Es decir, yo, por poner un ejemplo, ¿no? Si yo tengo que hacer un trabajo y no me sale bien, y tengo que rendir cuentas a alguien, lo primero que voy a hacer es disimular. Pues no voy a reconocer, es muy difícil reconocer que me he equivocado, y eso nos pasa a todos, y vamos a decir, bueno, pues es que he tenido un mal día, pues es que no he dormido bien, es que no lo sé, es que joder, me preguntas unas cosas que no vienen al caso, y yo si insisto, pues puede aparecer esa agitación, esa agresividad de la que hablábamos antes, porque estamos afrontando una situación de la que no me gusta hablar. Cuando llegan a esa fase, tampoco cuando les proponemos que hagan talleres de memoria, que hagan actividades, pues no les gusta. A algunos les encanta y van y otros no porque se tienen que enfrentar y tienen que ponerse en evidencia ante los demás de que les está pasando algo. Y eso también es un factor a tener en cuenta. Los fallos cognitivos en esta fase se hacen más evidentes, lo notamos ya no solamente nosotros que vivimos con ellos, sino que otras personas nos comentan, oye, que he visto a tu familiar un poco más distraído, más disperso, es decir, ya se empieza a ser más evidente. Claro, esa evidencia de afectación de las alteraciones cognitivas repercute
en la actividad física, repercute en las actividades funcionales. Vamos viendo que ya, por ejemplo, el uso del teléfono, de las nuevas tecnologías, si antes lo hacía, pues ya le cuesta más. Olvida los pasos para hacer una secuencia sencilla, por ejemplo, con la tarjeta de crédito. Podemos ver que tiene pequeñas dificultades en el aseo. Vemos que está un poquito más descuidado. Puede ser asociado a su trastorno de estado de ánimo, quizás, o también puede ser debido a la propia enfermedad. Es decir, si yo tengo una alteración cognitiva, me va a afectar. Ahora iremos desgranando, que veo que me estoy enrollando un poquito más ya como siempre, los diferentes tipos y las posibles soluciones, que es un poco lo que yo me quería ceñir hoy más que en otra cosa. Entonces, esa sería la fase intermedia. Y luego hablaríamos de una fase ya más avanzada, en la que la persona ya tiene una afectación importante de todas las capacidades cognitivas, por tanto tiene una mayor afectación física, funcional, es dependiente para la mayoría de las actividades de la vida diaria, puede llegar inclusive a presentar esa dificultad para poder expresar, por lo cual el mutismo puede ser uno de los síntomas. El que puedan utilizar un neologismo que decimos, que es como un lenguaje inventado o simplemente con monosílabos. Pero bueno, estos son a grandes rasgos lo que podríamos decir las fases de la enfermedad. ¿Todas las personas pasan por esas fases? Bueno, volvemos a lo mismo. Hay tantos factores que pueden intervenir que no lo sabemos. Pero sí es cierto que la progresión de la enfermedad es esa. Una de las preguntas que tendréis es, ¿hay tratamiento para la enfermedad de Alzheimer? A día de hoy no hay cura. Sí hay tratamientos farmacológicos que pueden ayudar y aliviar síntomas asociados. Y hay lo que llamamos las terapias no farmacológicas, como las que veíamos el otro día, que serían ejercicio físico, la dieta, el descanso, la estimulación cognitiva. Dentro de la estimulación cognitiva, pues hay diferentes trabajos, ¿no?, que se pueden hacer. Se puede hacer orientación en la realidad, se pueden hacer musicoterapia, se puede hacer terapia con música, que no es lo mismo, se puede hacer talleres de reminiscencia, se puede hacer terapia asistida con animales. Yo, por ejemplo, la experiencia con animales es algo que no lo conocía cuando empecé y que he tenido varias incursiones, tanto con perros como con caballos, y ha sido algo bastante interesante, por lo menos de tener presente. Eso serían los tratamientos. ¿Y por qué me he ido a los tratamientos y no he seguido con los síntomas? Porque ahora, en esta parte, sí quiero, primero, hacer énfasis en el papel que tiene la familia. La familia para mí es el pilar básico. El pilar básico al que hay que cuidar, hay que mimar, hay que darle estrategias y herramientas y sobre todo hay que permitirles un lugar donde puedan hablar y expresar cómo se sienten, cómo llevan la enfermedad, en qué medida pueden manejar en casa esta situación y si no puede ser en casa, qué recursos hay disponibles para que ellos puedan afrontarlos. Si la familia tiene un papel importante, también la persona que lo sufre también. Y por eso también hay que dotarle, sobre todo en las fases iniciales, de ese apoyo, de ese momento para que ellos puedan hablar, que puedan tener esos momentos de desahogo y que muchas veces no se van a desahogar con la familia, sino que vamos a ser a través de los profesionales que podamos atenderles, con los que va a tener esa vinculación y esa confianza para comentar cómo se sienten. Es interesante generar un clima de acompañamiento, de que estamos ahí para ayudarles y que a través de las pautas que os voy a decir en los siguientes síntomas, yo creo que nos pueden ayudar. Bien, hasta aquí bien, más o menos. Bueno, yo continúo. Dentro de los síntomas, vamos a empezar con quizás, para que no por si no me da tiempo, vamos a empezar la casa por al revés, ¿no? Por las alteraciones de la conducta, que muchas veces son las que más nos pueden preocupar. Empiezo por las alteraciones de la conducta, primero porque nos van a preocupar, porque van a ser las que van a condicionar
la atención que yo le voy a dispensar a la persona que estoy cuidando, sobre todo porque si yo no sé manejarlas me va a generar primero un malestar a mí, una mala situación para la persona y quizás pueda precipitar el que el recurso que podamos utilizar para su mejor atención sea uno u otro. Bien, bueno, alteraciones de la conducta. Una de ellas puede ser lo que llamamos las ideas delirantes. Ideas delirantes, ¿qué significa? Yo tengo un pensamiento que no es real, que no responde a la lógica y sin embargo está muy presente en mí. Por ejemplo, yo hoy creo que es viernes. Podría ser viernes. Sin embargo, alguien me comenta y me dice, no, hoy Jesús es miércoles. Yo me enseña el calendario, pues sí, es miércoles, me lo creo. Sin embargo, una idea delirante, por definición, no responde a la lógica. Por mucho que yo le diga, por mucho que le saque, por mucho que... Lo único que voy a hacer es perder tiempo, posiblemente le pueda molestar a la persona porque no va a poder comprender lo que yo le estoy diciendo. Eso es una idea delirante. La manera de eliminar esa ideación delirante, se puede hacer de varias maneras. La primera, pues intentar, si no le genera mucho malestar, pues intentar cambiarle de tema. Si es muy recurrente y le genera malestar, habría que hablarlo con el médico para que le ponga un tratamiento farmacológico. Otra de las alteraciones de la conducta que se pueden dar puede ser, por ejemplo, el vagabundeo. Ellos, sobre todo en las etapas finales, lo que hacen es que suelen caminar de un lado para otro, es decir, no paran quietos. Ellos, mientras que lo pueden hacer en un sitio en el que estén tranquilos y que sea seguro, hay que permitirles que vayan caminando, no hay ningún tipo de problema. La agitación. Ellos cuando no comprenden algo, como nos pasa a cualquiera de nosotros, pues nos podemos poner tensos. Y si no, podemos observarlo en cualquier momento. En una conversación común nosotros podemos generar confusiones. Esa confusión, porque no he entendido bien el mensaje que me has querido transmitir, me voy a poner enfadado. Si yo entiendo que esa persona tiene esa dificultad en la comprensión, pues es más dado que ese enfado pueda aparecer. No le puedo pedir a él en un momento determinado que tenga esa destreza para mejorar, pero yo que soy el cuidador, sí tengo que tener, entre comillas, esa destreza para poder manejar la situación. Otra alteración de la conducta que se pueda presentar, puede ser que en un momento determinado se ponga agresivo. Bueno, puede ser una manifestación de que no entiendo algo o simplemente es una respuesta al curso de la enfermedad. Bien, no quiero ir contando muchas más alteraciones de la conducta porque prefiero que me vayáis preguntando, ¿vale? Y sobre todo porque muchas de esas alteraciones de la conducta se deben a las alteraciones que puede haber a nivel cognitivo. Por ejemplo, a nivel cognitivo, síntomas, desorientación espacial. No sé en el lugar donde estoy, no sé en qué lugar vivo. Eso me puede llevar a que puedo perder puntos de referencia cuando hago un itinerario habitual, voy a comprar el pan, he perdido ese punto de referencia y me puedo perder. En fases iniciales, ¿qué podemos hacer? Pues la ayuda del teléfono móvil que le pueda ayudar a hacer ese recorrido. Cuando vamos con él, vamos comentándole continuamente, mira, pues para ir a por el pan tenemos que pasar por el kiosco del tío Pepe y luego vamos a coger la zapatería y a la derecha vamos a hacer esto. Según vaya avanzando la enfermedad, tendremos que ir cambiando esos indicativos o tendremos que hacer una propuesta de un geolocalizador. Ahí los móviles ahí tienen el dispositivo que nos pueden ayudar a localizar a la persona en caso de que tenga una pérdida. También hay unas pulseras que tienen el código QR en el que tenemos la información que queramos proporcionar para si una persona en un momento determinado le encuentra desorientado, pues pueda llamar al cuidador en un momento dado. A niveles temporal también puede pasar. Es decir, ellos tienen dificultades para recordar en el día en el que viven, si es invierno o es verano. Eso puede ser cotidiano. Una de las primeras intervenciones que yo recomiendo es orientarles en la realidad. ¿A qué día estamos hoy? Día 22 de septiembre. Bien, a los 5 minutos. ¿Y a qué día estamos hoy? Pues le pregunto.
Si veo que ya tiene dificultades para consolidar esa información, pues ya se la voy a dar yo, sobre todo porque le puedo generar muchísima confusión. Ellos también tienen esa dificultad a la hora de saber la hora, pues no saben qué día, a qué hora es. Por eso se pueden acostar más tarde, pueden adelantar las comidas. Entonces, en parte, lo primero que vamos a intentar es orientarles a la realidad. Si vemos que no es eficaz, cambiamos de táctica. Puede producirse también una desorientación en cuanto a la historia biográfica que tengan ellos, en qué lugar vivo, cómo se llama el nombre de mis hijos, puede pasar. Pero eso ya os digo que, y lo iremos hablando porque hoy es un tema más genérico y sí quiero hacer vídeos o directos de síntomas más concretos y posibles soluciones. También lo intentaré hacer con post, ¿vale? Porque en un directo uno intenta acortar, abreviar y intentar contar muchas cosas, poner muchos ejemplos y al final pues se produce un batiburrillo que muchas veces no llegamos a donde queremos llegar. Más síntomas cognitivos. Tenemos problemas de memoria. Habitualmente lo que más está afectado es la memoria reciente. Al principio pues se me olvida que les decimos que repitan una serie de palabras, las puede olvidar y según vaya avanzando la enfermedad se va haciendo cada vez más evidente. Eso va a afectar no solamente a cuando les pedimos dime nombres de animales, dime palabras que empiecen con T, va a ir perdiendo esa capacidad semántica del significado de las cosas que le va a complicar. Va a tener afectación en la memoria episódica, cuando se casó, cuando hizo la mili, cuando nació su primer hijo. Son dificultades que va a ir teniendo. Va a tener problemas de la memoria de fijación. Cuando le contamos algo, a los pocos segundos se le ha olvidado. Esto lo que provoca en esa persona es que nos pueda hacer una misma pregunta varias veces, en pocos minutos de tiempo. Por ejemplo, ¿qué hora es? ¿O qué es esto? Nosotros le decimos, esto es un papel, al ratito. ¿Y esto qué es? Pues lo volvemos a decir. Es decir, para él es la primera vez que lo hace, para nosotros puede ser la enésima. Bueno, pues vamos a intentar primero comprender por qué nos dice eso y luego vamos a armarnos de paciencia para poderle contestar las cosas que él nos vaya solicitando. Tienen problemas, hemos dicho, en el lenguaje. Van a decir una palabra y lo tienen como en la punta de la lengua. Jo, pues no sé muy bien qué puede ser, ¿no? Van perdiendo esa capacidad en un momento determinado de construir una frase. Hay veces que no comprenden lo que van a decir o lo que les están diciendo los demás. Y eso les lleva a que, esto es como cuando nosotros estamos aprendiendo un idioma que tenemos un periodo de procesamiento de la información algo más lento, porque tenemos que estar pensando qué palabra se ajusta. Cuando no me sale esa palabra, pues muchas veces tiramos de circunloquios en los que voy dando un rodeo hasta encontrar la palabra adecuada que se ajuste a lo que yo quiero pedir. Si se produce una alteración en la comprensión, pues si yo le digo las cosas como yo las estoy intentando contar con vosotros, pues es, primero, muy confusa. Segundo, es muy largo las frases que yo utilizo. Pues vamos a utilizar un vocabulario más sencillo, más conciso. Vamos a intentar hacerle pequeños resúmenes de lo que estamos hablando. Os vais dándole información poco a poco. Hoy vamos a ir a comprar el pan, al ratito hoy podemos ir a comprar el pan, con lo cual le estoy dando una seguridad y una comprensión de lo que estamos haciendo. Pedirle si ha entendido lo que hemos querido decirle. Eso es importante para ellos y para nosotros también. Van a perder la capacidad de comprensión, por ejemplo, de frases hechas. Nuestro vocabulario, utilizamos muchas frases hechas, refranes, y hay veces que pierden ese significado. Bueno, vamos a simplificarlo en la medida que sea posible. Y siempre y cuando la persona se encuentre en esa fase. Un dato importante que quería destacar es que cada persona es un mundo y tenemos que adecuarnos a la capacidad que tenga esa persona. Por ejemplo, para hacer un inciso, ayer estaba trabajando con una persona, primero con una edad avanzada, 93 años. Tiene Alzheimer. Bien. ¿Qué nos sucedía? Que cuando yo le pido una palabra, esta persona, por su reserva cognitiva, por su pasado, cuando yo le pido el nombre de un árbol, él no me va a decir un naranjo, no me va a decir un olivo, que es algo más normal.
sino por sus conocimientos previos y cómo era él antes. La palabra que estaba buscando es a lo mejor la palabra tamarindo, que es un tipo de árbol. Pues para la mayoría de nosotros no es lo normal, pero para él sí. Hay personas que tienen rasgos de personalidad, que quieren, son muy perfeccionistas y quieren hacerlo de la manera que lo hacían. Y también tenemos que respetar que lo vayan a hacer así. Y los deberes o las actividades que les podamos proponer tienen que ir en función a su capacidad, a lo que nos vaya pidiendo en cada momento. No podemos bajar el nivel, sino en función un poco de qué nos vaya solicitando esa persona. Por eso, vuelvo a insistir, qué importante es la estimulación o el trabajo que podamos hacer los profesionales, porque conocemos muy bien a esa persona, sabemos definir qué actividades son las más adecuadas e inclusive aunque lo deleguemos en el cuidador formal, que pueda ser alguien privado que vaya a atenderle a casa, como en la familia, esas actividades van a ir programadas en función del grado de dificultad que pueda tener para esa persona. Volviendo al tema de las capacidades cognitivas que puedan estar afectadas. Pueden estar afectadas, por ejemplo, el razonamiento lógico, la resolución de conflictos, de problemas matemáticos, sumas, restas, multiplicaciones. Pueden estar afectadas el razonamiento social, lo que eso nos puede generar luego que la persona la capacidad de autogobierno de esa persona pueda estar mermada. La escritura también es una de las áreas que pueden estar más afectadas. Eso a nivel cognitivo. A nivel afectivo hablábamos que puede aparecer esa apatía, ese nerviosismo, esa tristeza. ¿Qué más pueden aparecer? Cuando va avanzando la enfermedad hay un momento en una de las fases en las que ellos, hemos dicho que inicialmente son conscientes de lo que les va pasando, pero según va avanzando la enfermedad van siendo semiconscientes de lo que les va pasando y como decía en un corto que os recomendaré que se llama Algo queda, hay momentos en los que aunque parece que han perdido esa conexión con el mundo, con la realidad, pueden tener momentos en los que sí son conscientes de cuál es su situación. Por lo tanto, pueden surgir episodios de llanto, de desesperación, que es bueno que los vayamos apuntando para poder hablarlo con el profesional. Ahora hablando un poco de todo esto, me estaba viniendo algo que os quería comentar, lo había dejado un poco para el final, sobre un taller que hice hace ya bastantes años. Yo trabajaba en residencia, como os comenté, y me acuerdo que en unas navidades bueno, teníamos una situación laboral complicada, venían navidades, bueno, y se me ocurrió hacer un taller de reminiscencia a- para todas las personas, especialmente para aquellas personas que tenían Alzheimer. Entonces lo que solicité a las familias es que me trajeran 20 fotos de sus familiares y lo que hicimos fue una historia de vida que me contaba el familiar y a través de las fotografías, a través de un cañón de diapositivas, las íbamos poniendo. Lo curioso de todo esto fue que ellos inicialmente, cuando empezaban, no, sobre todo en las fases más avanzadas, pues a lo mejor no se reconocían, pero poco a poco, a través de esa historia fotográfica, iban tomando conciencia de quién eran, podían inclusive interaccionar con los familiares, y fue una experiencia para mí muy enriquecedora, muy, muy, muy enriquecedora, sobre todo porque algo que no olvidan, y eso creo que es quizás la parte más importante de este directo, es que la memoria emocional no se olvida. Ellos a lo mejor no saben cómo se llama la persona que les está dando ese cariño, pero saben que esa persona les está transmitiendo algo positivo, por lo cual se van a alegrar o inclusive van a sentir esa ausencia. Otro de los programas en los que participé que me encantan con personas que tienen Alzheimer es cuando hacemos una actividad como ir al Museo del Prado. El Museo del Prado, tenemos que decir que tiene un programa que a mí me encanta, que es El Prado para Todos, en el que buscan un perfil determinado, sobre todo con personas que tienen enfermedades neurodegenerativas, los trabajan diferentes cuadros y luego hacemos una excursión al museo. Como es un momento emocional en el que ellos hacen una actividad que les gusta, que han salido de su zona, pues valoran muy positivo ese recuerdo. Inclusive, quizás no recuerdan bien
qué es lo que ha sucedido, pero esa experiencia de coger un autobús, de que alguien les condujo al Museo del Prado, todo eso es muy emocional y no lo suelen olvidar. Hemos visto alteraciones cognitivas, afectivas, conductuales. Hemos visto que va a afectar en el desarrollo y la dependencia en las actividades de la vida diaria, con lo cual poco a poco va a ir necesitando más servicios de apoyo, productos de apoyo que llamamos, ¿no? Que iremos facilitándoles. Os comentaba que la familia tiene un papel muy importante y sobre todo también tiene el que creo que es importante destacar, el tema de los recursos. ¿Qué recursos como familiares tenemos para hacer frente o que nos ayuden a acompañar en esta enfermedad, ¿no? Pues los recursos son varios. Yo soy partidario de cuanto más tiempo pueda pasar la persona en su casa, mejor. Siempre con garantías, siempre buscando lo mejor que hacer. Para eso la prevención, como veíamos el día anterior, es básica. Cuidar la alimentación, cuidar el ejercicio físico, las relaciones sociales, la estimulación cognitiva, el que podamos tener profesionales, no solamente de apoyo como un auxiliar doméstico en casa que nos pueda echar una pequeña mano, sino también profesionales especializados que podemos acudir al domicilio, que podemos dotar de herramientas en las fases iniciales de lo que está pasando, que en un momento determinado le pueden venir bien y vamos a conseguir enlentecer el desarrollo de la enfermedad. Enlentecer es ir frenando en la medida que se pueda y es interesante. Hemos hablado de que recursos está la ayuda a domicilio, la teleasistencia, los profesionales que cada vez somos más, psicogerontólogos, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas, que vamos a los domicilios a dar un servicio, que es muy interesante por lo que yo os decía, por intentar que la persona esté el mayor tiempo posible en casa, con su familia y aprovechando todos los recursos. Otra de las historias importantes otro de los recursos, es el centro de día. Ellos, a través de una ruta, llegan a un centro, tienen actividades de todo tipo, se relacionan entre personas de su propia edad y eso nos puede ayudar para el alivio del cuidador. Intentaré en las próximas semanas, quizás ya para el mes de noviembre, hacer una charla específica sobre la sobrecarga del cuidador. Importante. Importante cómo manejarla porque sois los pilares fundamentales para aquellas personas que tienen enfermedad de Alzheimer. También está la alternativa de pisos tutelados que van cada vez cogiendo más importancia como alternativa a una residencia. Tenemos unidades de convivencia. Este nuevo proyecto que me encanta que se está desarrollando en el País Vasco es algo que creo que es un muy buen sistema, un buen recurso en el que se fomentan las actividades de la vida diaria, se fomenta la autoestima de la persona, el que esa persona sea lo más válida hasta los últimos momentos que pueda y sobre todo se hace dentro de un sistema comunitario. Y por último tenemos las residencias. Residencias que todo el mundo conocemos y que bajo mi punto de vista el modelo podría mejorar para adecuarnos realmente a la atención centrada a la persona como hay un modelo que está justificando y que está haciendo una progresión muy interesante para que la persona siga teniendo sus derechos aunque tenga este tipo de enfermedades. Espero que la sesión de hoy os haya sido de vuestro agrado. He intentado abreviar, acortar y sobre todo lo que me he intentado sobre todo es clarificar conceptos que tengábamos confusos. Para hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado de qué es deterioro cognitivo, qué es demencia, que la enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia, que hay otros tipos de demencia, no solamente esta. Hemos visto las posibles causas, hemos visto el diagnóstico, los síntomas principales y qué posibles alternativas tenemos a esos síntomas. Sí me gustará ver en uno de los próximos directos
las principales alteraciones de la conducta y qué hacer en cada una de ellas. Por eso, si tenéis dudas, preguntas, tenéis observaciones que os pasan con vuestros familiares o conocéis y queréis contactar conmigo, no hay ningún problema, sobre todo porque cuanto más me preguntéis, más me voy a ajustar a vuestras demandas, ¿no? También hemos hablado de los recursos y sobre todo hemos destacado el papel importante de la familia y de los cuidadores profesionales que estamos a vuestra disposición. Gracias por vuestro tiempo, espero que haya sido de vuestro agrado. Si tenéis en algún momento alguna duda, pregunta, podéis poner en contacto conmigo de la manera que elijáis. Y nada, hasta la vista y muchísimas gracias. Pasar buen día.